Muy buenas noches. Nuevamente estamos dispuestos para seguir con nuestra segunda parte del Templo de Dios. Recuerde que hace 15 días lo estuvimos miramos algunos puntos, pero es importante seguir estudiando, por eso es un estudio bíblico sobre la palabra del Señor. Si hay alguna inquietud, algo, por favor, háganoslo saber, y si no, usted puede hacernos llegar por la página o por nuestro interno al WhatsApp de la iglesia, en el cual nosotros les enviamos los mensajes, si a usted le da pena tener un diálogo con nosotros. Pero es bueno, a veces, hablaba hace unos días con alguien y que no había asistido porque había entendido unas cosas mal. Dice, pero yo estuve orando y me he dado cuenta que en vez de haberle preguntado a usted, yo misma me respondí y he estado escudriñando la palabra y la verdad, dice, pastora, yo me equivoqué, porque las escrituras dicen lo que usted me dice. Entonces es bueno, por eso es bueno no quedarnos con dudas, sino de intercambiar, de quitarnos esas inquietudes y aprender. Por eso es escudriñar las sagradas escrituras, y es necesario este estudio bíblico. Ojalá y lo pudiéramos hacer los días sábados ya presencial. ¿Para qué? Para que haya más tranquilidad y pueda tomar nota de las enseñanzas. Así que vamos a dar inicio esta noche, a dar la segunda parte del estudio bíblico del templo de Dios, para ir creciendo un poquito y entender un poquito la palabra. Padre Dios, oh Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Papito Dios. Bendice nuestras vidas, bendice a cada persona, cada uno de tus hijos, Señor, o hijas que se está conectando esta noche. Señor, abre las puertas, oh Señor, del reino de los cielos. Extiende tu mano, Señor, toca corazones, oh Señor, danos la enseñanza, danos la sabiduría que proviene de ti, Señor. Nosotros somos tus hijos y nos conectamos, oh Señor, qué mejor con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para ser dirigidos por Él, Señor. Hoy renunciamos en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de que viene, Señor, humano, Señor. Nos sujetamos a la dirección del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Enséñanos, oh Señor, realmente qué es lo que hay en la palabra, Señor, porque nosotros mientras vivamos aquí en la tierra nunca vamos a acabarla, Señor, de leer y de instruirnos, porque eres tú, mi Señor de los cielos, el mismo pasaje, el mismo versículo, tú lo cambias, Papito Dios, cuando tú nos quieres hablar, porque tu palabra es la que nos lava, la que nos nutre, lo que nos alimenta, la que nos sana, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos a través de ella. Quita todo espíritu de pereza, todo espíritu de confusión, de desánimo, Señor. Toca, Señor, corazones. Tú pones el querer como el hacer, Señor. Que tus ángeles en esta noche del tercer cielo sean desplazándose a cada hogar, a cada familia. Toca, Señor, disipúlanos, oh Señor, haznos tus siervos, Papito Dios, porque tú eres el buen pastor, mi Señor Jesús, tú eres el maestro, y nosotros somos los que estamos, Señor, atentos a recibir tus instrucciones. Hoy te pedimos que nos abras las escrituras y nos des la sabiduría que proviene de ti. Te hemos orado y te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y desde ya le invitamos, comparta esta invitación, por favor, hágalo. Comparta, que no le va a pasar absolutamente nada. Amén. Así que vamos a dar inicio. Vamos a tomar un poquito de la enseñanza de hace 15 días, por algo muy por encima, digámoslo así, para tener un poquito de entendimiento. Entonces vamos a mirar el templo de Dios. Dice que el templo de Dios siempre ha sido un lugar específico, reservado para el servicio, y se considera sagrado.
es algo que Dios hace en nuestras vidas. Recordemos que nosotros somos el templo del Dios viviente, que Él vino a ser morada. ¿Cuándo vino a ser morada? Después de la muerte de Jesucristo. Vino a vivir. ¿Por qué? Dice la palabra que cuando Jesús se iba a ir, dijo que Él vendría nuevamente por nosotros. Dice, pero mientras Él se iba, Él iba a dejar a alguien más poderoso, dice que era el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de Dios Padre, porque es el Espíritu de Dios Hijo y porque es el Espíritu enviado de Dios Padre. 3 en 1 o la Trinidad, como nosotros le llamamos. ¿Listo? Entonces somos un templo especial, reservado para un servicio que se considera sagrado. Sagrado porque somos el templo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, cuando le entregaron los mandamientos, el Espíritu Santo estaba sobre y después de la muerte de Jesús está sobre y dentro de nosotros. Y viven en medio de nosotros, andan con nosotros. Esa fue la promesa de Dios. Y pues mire, yo qué les puedo decir, de nosotros depende creerle, creer en las palabras. Eso es algo que es una creencia, es algo que nos nace del corazón, así como es el amor, la fidelidad, que uno no necesita para ser fiel que lo estén mirando. Cuando uno es fiel, mis amados, puede estar el esposo, la esposa, el novio, la novia muy lejos, pero nosotros cuando amamos, respetamos sin importar a dónde esté esa persona. Entonces, Dios Padre está en el reino de los cielos. Usted de pronto no lo puede ver, no lo puede sentir, pero sí nos puede hablar por medio de la palabra. O de pronto, recordemos que Jesús dice que si aún nos callaran a nosotros, las piedras alabarían, las piedras hablarían. Entonces Dios es todopoderoso, pero mientras uno no lo viva, no va a saber qué es realmente. Pero también dice, más acá dice que por órdenes de Dios, Moisés empezó a construir un tabernáculo, un templo o una morada de Dios, que también lo miramos, eso hace 15 días. Pero relativamente estamos partiendo en este momento y entendamos un poquito qué es el tabernáculo, lo que construyó Moisés. El tabernáculo, santuario móvil, construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y también conocido como una tienda de encuentro, y fue un santuario, pero era algo móvil. Así como en el tiempo de ahora, actual, somos un templo del Dios, pero somos algo que nos movemos, que llevamos el evangelio, que lo compartimos. Amén. Entonces usted puede repetir conmigo, soy un santuario móvil, que se mueve el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces también dice que ese tabernáculo es esa morada de Dios, donde está la presencia de Dios. Y dejó unas instrucciones a Moisés en varias partes. Mirábamos que tiene mucho que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dimos unos pasajes que era el arca del pacto, que son los mandamientos, la mesa del pan de la proposición, el candelabro o candelebro sagrado, el altar principal o el altar de sacrificios, el altar del incienso, la fuente de agua, y se anexó al arca del pacto, que fue la vara de Aarón, que floreció en medio de todas las tribus, que fueron las 12 tribus del pueblo de Dios. ¿Dónde lo puede mirar usted eso para que se ponga el día? Hace 15 días lo miramos, usted puede buscarlo por favor, que es el templo de Dios. Y esta es nuestra segunda parte. Entonces vamos a retomar desde la terminación del tabernáculo, que eso apenas la tomamos un poquito hace 15 días, pero vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Entonces dice, recordemos que Aarón hablábamos que Aarón era el que andaba con Moisés, el hermano, andaba con él, y Moisés, yo les voy a parafrasear un poquito, Moisés le delegó a Aarón de que se quedara a cargo mientras él iba al encuentro con el Señor, con Papito Dios, a recibir los mandamientos.
Y resulta de que Aarón se dejó convencer porque era débil del pueblo de Israel. Hicieron, eso yo creo que lo han enseñado en la escuela, en el colegio, hicieron, dice en ese tiempo, un becerro de oro. ¿Y cómo lo hicieron? Con todos los utensilios que tenía el pueblo de Israel, porque ellos decían que necesitaban a alguien a que adorar. Se referían a una imagen que la crearon ellos, que fue un becerro de oro. Es ahí donde Dios dio unos mandamientos. Pero para los que no sabían, mis amados, tengo que darles una pequeña, anexarles algo. Resulta que en el tiempo de antes, en el tiempo de Moisés, los mandamientos eran 613 mandamientos, para los que no saben. Y los fueron anexando y anexaron los 10 mandamientos más. Eso fue en el tiempo de la ley. ¿Listo? Entonces yo quería hacerles esa pequeña, si no lo sabía, pues para que usted lo sepa, que era 613 mandamientos más los 10 mandamientos. Fue en el tiempo antiguo. Pero resulta de que Aarón, como le falló, que iba a ser el sucesor de Moisés, resulta de que Dios dijo, ¿cómo le falló? ¿Cómo le falló? Cuando hizo ese becerro. Y en vez de haberles dicho al pueblo de Dios, a Israel, no lo podemos hacer, que eso a Dios no le gusta, porque tenemos un Dios vivo, que era el Dios Todopoderoso, y que Moisés estaba con él en un encuentro, no. Él cedió por darle gusto al pueblo para callarlos. ¿Cuántos de nosotros a veces, mis amados, por darle gusto a la gente hacemos cosas que muchas veces ni nos agradan a nosotros? Imagínense a Dios. Entonces esas cosas no se debe de hacer. No lo hagamos, no cometamos el error que muchos siervos cometieron. Mire que uno de ellos fue alguien muy sabio, que fue el rey Salomón. Saúl también cometió fallas, muchos cometieron fallas, como todos nosotros las cometemos. Pero usted, si quiere una guía, un buen consejo, vaya a la palabra de Dios, que es nuestro espejo, que la palabra de Dios nos habla. Deje un poquito de tiempo para el Señor, dedíquele un poquito más de tiempo. Yo en risas le decía a alguien por ahí, no voy a decir a quién, le decía, mirará que a usted le van a pedir cuentas. Entonces me dijo esta persona, no se preocupe, que si le van a pedir cuentas es a mí, no a usted. Y tiene toda la razón. Pero hay algo tremendo que nosotros debemos de comprender, y uno dice, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo antes? Por eso la palabra de Dios siempre nos enseña que es antes, no después. Hay salvación y vida eterna, pero la decisión la tomamos nosotros. Entonces vamos a mirar, terminación del tabernáculo, para que usted lo estudie, por favor, en Éxodo 41:38. Es para que usted lo estudie, pero lo vamos a retomar del versículo 33 al 34. Y dice la palabra del Señor así. ¿Listo? Dice, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Acabó Moisés la obra encomendada, el tabernáculo, el altar, donde estaba el pan de la proposición, el candelabro, el altar principal, el altar del incienso, la fuente de agua donde se lavaban. Entonces acabó Moisés todo, ya organizó todo y dijo que ya estaba listo, y le dijo, Dios, aquí está. Pero resulta que alguien más, vamos a ir avanzando un poquito más acá, resulta que hay una similitud entre esta terminación que hizo Moisés con algo tremendo. ¿Por qué? Porque dice que acabó Moisés la obra. ¿Y cómo la acabó? En ese tiempo había una nube que cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo cuando ya fue consumado, concluido lo que Dios le había dicho a Moisés que tenía que hacer. Entonces, resulta de que esa misma nube, esa misma terminación, vámonos, porque el Antiguo Testamento está ligado al Nuevo Testamento. Son la sombra, el uno del otro. Amén. Entonces, miremos, también Jesús terminó, dice, terminación de la obra de Jesús en la tierra. Eso lo vamos a ir desarrollando, es para que lo entendamos un poquito. Dice, terminación de la obra de Jesús en la tierra. En San Lucas
23, 44, 46. Vamos a verificar, por favor. San Lucas 23, 44 al 46. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario, del templo, se rasgó por la mitad. Y después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro, dice las Escrituras. Pero en otra versión, miremosla por favor, miremos la versión que dice, miremos en otra versión, por eso es bueno escudriñar la palabra del Señor. Lucas 23, San Lucas 23, vamos a mirar 44 en la Biblia de las Américas y Dios habla hoy. 23, 44 y 46, dice las Escrituras así. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Dios habla hoy. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, murió. Y en la Biblia de las Américas dice: encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Usted qué tiene en la Reina Valera? ¿Qué dice? Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero hay otras escrituras que dice, la textual dice así, dice: consumado es, e inclinó su cabeza, entregó su espíritu, consumado. Y Moisés dijo, dice, y así acabó Moisés la obra. Él acabó la obra y Jesús dice que inclinó su cabeza. Estamos mirando 4 versiones. Dice: consumado es, inclinó su cabeza, entregó el espíritu. O sea, había terminado la obra encomendada. ¿Por quién? ¿Quién encomendó la obra a Jesús? Dios Padre. En San Juan 19:30, miremoslo por favor. San Juan 19:30. Dice las Escrituras. 30. Sí, 30, por favor. Dice las Escrituras. ¿Qué dice en la que usted tiene? Estaba escribiendo aquí. Dice así, Nueva Traducción Viviente dice: después de probar el vino, dice en la Traducción Viviente, dijo: todo ha terminado. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo ha terminado. Biblia textual dice: luego que Jesús tomó vinagre, aquí no dice vino, sino vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Son varias versiones, miren, consumado. Entonces la obra estaba terminada. Similitud con la obra que Moisés había terminado. ¿Listo? Ahí tenemos la misma terminación. ¿Por qué? Porque Moisés terminó el tabernáculo, la obra, o el templo, o la morada. Y Jesús terminó. ¿Cómo la terminó? Él terminó la misión. Pero da inicio, ¿se acuerdan que Jesús les dio autoridad a los apóstoles? Id y hacer discípulos en mi nombre y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Esa obra que Jesús terminó, o sea,
construyó el templo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo construyó? Ese templo es construido cuando usted decide o yo decido recibir, confesar con nuestra boca, reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz, que Él dejó a alguien encargado que vendría, que era más poderoso que Él, que era el Espíritu Santo, que haría morada en nosotros y que nosotros seríamos el templo de Dios viviente o el templo móvil como era en el tiempo de antes del tabernáculo. Pero hay algo que muchos no lo saben. Las Sagradas Escrituras, la Biblia de los Hechos, hay una parte que está por concluir, porque nosotros tenemos que concluirla. ¿Cómo? Que tenemos que seguir trabajando nosotros en la obra encomendada por Jesús, hasta que nosotros seamos realmente real sacerdocio, santos, sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Porque Jesús va a venir por su novia, por nosotros, la iglesia. O sea, la conclusión vendría a ser ahí. Pero cuando Jesús fue encomendado, Él vino a ¿qué? A predicar el evangelio, vivió con nosotros, se hizo hombre, vio todas las falencias, todas las cosas que había en la tierra. Y como dice las Escrituras, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque ellos hasta el sol de hoy esperaban a alguien muy diferente, no a alguien, que buscaban a alguien que viniera, un rey a que viniera ¿qué les puedo decir? Sí, alguien que viniera a culminar todo lo que había. Pero no fue así, porque Jesús vino, dice que Él vino a traer paz, amor, unidad, perdón, misericordia, y eso no les gustó al pueblo de Israel. Entonces, Él entregó, nosotros acabamos de ver, dice que la cortina, mirábamos, dice que se rasgó. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando se rasga la cortina, que era en el tiempo de antes del tabernáculo. Se rasgó ¿cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. Dice que hubo, dice que se oscureció, había truenos, salieron, dice, de los sepulcros los muertos, resucitaron. Y ahí es donde se dieron cuenta, dijeron, realmente él era el Hijo de Dios. Como Tomás, ver para creer, pero ya era tarde, ya lo habían crucificado. Entonces dice, pero tenemos algo importante que dice en el Nuevo Testamento, dice, Jesús es el mediador. Jesús es el mediador o el que intercede. Miremos si esto es verdad. San Juan 1, 29, 33. San Juan 1. ¿Primera de Juan es o San Juan? San Juan 1, 29 al 33. 29 al 33. Dice la palabra, Jesús el Cordero de Dios. Juan 1, perdón, ¿sí? Sí, San Juan 1, 29, 33. Jesús el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos mirando la Nueva Traducción Viviente. Al que me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo conocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Juan el Bautista. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y rebosar sobre él. Ya lo sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, o sea, reposa, se queda ahí, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces dice, en el 34, para que usted lo verifique, vi que eso sucedió con Jesús,
Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Juan el Bautista. Amén. Entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero tomar un poquito de esta parte porque dice Jesús el Cordero. En el tiempo de Moisés, en el tiempo del tabernáculo, cuando ya terminaron la obra, dice que había, iban y hacían sacrificios, llevaban animales, ovejas, corderos, pero sin ningún defecto. Así como por nosotros van a venir sin mancha y sin arruga, sin defecto. Porque el pecado Jesús ya lo llevó, pero Él nos da a escoger. Nosotros veremos qué es lo que queremos hacer, qué camino queremos tomar. Él no nos va a obligar a ninguno de nosotros. Entonces era un cordero y Jesús, lo voy a parafrasear, lo voy a decir, no lo dice en la Biblia. Cuando Dios dijo, dijo, como todo papá, dijo, no sé qué hacer para rescatar a mi pueblo. Ya he mandado profetas, he mandado a muchos siervos y todos me han fallado. Todos han cometido errores, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué resulta? Papito Dios dijo, no, habrá alguien. Así como cuando le dice uno a los hijos, hay hijos, le dice, ¿quién quiere hacer tal cosa? Y el uno dijo, yo le ayudo, yo esto, yo, ¿sí? Jesús dijo, yo quiero ir. Yo quiero ir. Él vino a ser ese cordero, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio y en el tiempo de Moisés eran los animales que no era para perdón de los pecados. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En el tiempo de Moisés se tapaba o se cubría el pecado, pero no era perdonado. Eso tengámoslo muy presente. Pero cuando vino el Cordero inmolado, que es Jesucristo, entonces todos nuestros pecados nos fueron perdonados. Amén. Y se llevó, dice, las enfermedades. Pero hay una nota muy importante que queremos que miremos. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que nos impide ser ese templo, ese tabernáculo del Señor? Vaya conmigo, Gálatas 5, 17, 21. Gálatas 5, 17, 21. Dice, Dios nos invita tanto a usted como a nosotros a vivir por el poder del Espíritu Santo. Y dice, la naturaleza, lo que nos aleja del Señor, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que se desea. La naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. No están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, eso se llama, o la naturaleza de la carne, dice, los resultados son más que claros. ¿Y qué trae ese resultado? Lo que la carne o el deseo que hay en las personas, ¿qué trae? Trae inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, dice, idolatría, dice la palabra, dice, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase del fruto, que es el Espíritu Santo, produce en nuestra vida. ¿Qué nos va a producir? Produce amor, alegría, paz,
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa o crucifican la carne con pasiones y deseos, crucifican, o sea, si vienen malos pensamientos, malas cosas, no le vamos a dar lugar. Amén. Entonces, y lo han crucificado allí, dice. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amén. Dios... El 26 ha sido, no 21. ¿Qué dije, amor? Hasta el 21, de hecho, está hasta el 26. Bueno, ¿qué resulta? Dios nos da a nosotros, mis amados, las instrucciones, el espejo en la palabra. Usted no le pida un consejo a alguien que está peor que usted. Como lo dicen cuando hay infidelidad, sobre todo los hombres le dicen, no sufras por esa mujer o no sufras por ese hombre. Un clavo saca otro clavo. Eso no es así. Eso se llama pecado. Se llama infidelidad. Eso es envidias, contiendas, donde lo llevan ¿a dónde? A las borracheras, a las perdiciones. Y no crucifica la carne. No podemos hacer la voluntad de Dios. Nos cegamos y hacemos cosas malas. Pero resulta, mis amados, que después de la construcción del templo, del tabernáculo de Dios y de las similitudes que están muy por encima que hemos tocado de Jesús, resulta que después de ese tabernáculo Dios se disgustó mucho y Él quería ya tener algo no que se moviera, sino que quería tener un templo físico, un lugar creado por manos de hombres. Pero resulta de que Dios, David, el rey David, quería construirle a Dios Padre un templo ya estable, que no fuera movible. ¿Y sabe qué hizo? Él empezó a listar todo lo que iba a construir, empezó a hacer cimientos. Dijo, bueno, yo voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a tener esto para construir la casa para Dios. Y resulta de que Dios le dijo, no, yo no quiero que tú me la construyas. Yo quiero que sea tu hijo Salomón el que me la vaya a construir. Y vino una construcción ya por manos de hombres. Y empezó Salomón a llamar, bueno, como decir, vea, construyamos esto, ¿qué vamos a hacer? Aparte de que David ya tenía muchas cosas que iban a hacer para el templo. Pero miremos cómo empezó esto del templo de Salomón. Hubo y hay una condición que Dios puso para poder crear este templo. Ya lo hemos visto que le entregó unos mandamientos a Moisés, pero también se los dio a conocer. David los conocía porque él era el que tenía el arca de la alianza. Él fue el que recibió, él sabía el contenido de lo que había ahí. Entonces, pero hay algo que Dios quiere hasta el sol de hoy y nos habla la palabra. Dios quiere que tengamos cuidado con algo que se mueve. Así como le dio las instrucciones a Salomón para que construyera este templo, hay algo que sucedió, que fue un santuario falso que hicieron. ¿Cuándo? ¿Cuáles hicieron ese santuario? Hace un momento hablábamos de un becerro, que por eso fue que Aarón terminó, Dios ya no, las promesas que habían para él y para sus hijos ya no se las entregó por haber cometido el error de aceptar hacer un Dios falso o un becerro de oro.
Y si Idolatría. usted quiere ver esto, ¿dónde están las cosas que Dios no le gustan y que Jesús no las ha abolido? ¿Listo? Eso está para que usted lo verifique y que tengamos cuidado. En Éxodo 20, del 3 al 5, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ninguna, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás. Eso está en Éxodo 23, 5. Pero también está ese mismo que, o sea, siempre nosotros, no, solo ahí no. Hay cantidad de pasajes, pero yo le estoy dando algunos. También puede usted encontrarlo en Deuteronomio 5, del 7 al 10. Yo lo voy a tomar desde el 9. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Él? Es un Dios celoso. ¿De qué? ¿Del 7 al Un 10? Dios que a Dios no le gusta. Deuteronomio 5, del 7 al 10. ¿Y por qué? Ya le voy a decir por qué. Porque en Apocalipsis 13, 1, 18 nos dice la marca del enemigo de Dios que nos vino a engañar y haga las cosas así, llamando a las cosas malas buenas y a las buenas malas, y nos hace creer y nos engaña. Pero hay algo que le desagrada mucho a Dios, y ahí en el versículo en Apocalipsis 5, en el versículo 5, 8 en Apocalipsis, Capítulo 13. perdón, amor. Apocalipsis capítulo 13, versículos. Apocalipsis 13, del 1 al 18. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor, donde dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, 5, 8. ¿Ya le encontró, amor? Sí. Ahorita. Entonces dice así: a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Si alguno tiene, dice, oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo a ese monstruo, pero si usted lo mira desde un poquito más arriba, desde el versículo 5, nos vamos a encontrar con que dice: también se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo, habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Qué le puedo decir? Este demonio, que el Señor lo reprenda, habita en la tierra. Tiene ¿qué le puedo decir? Sus ministros, Sus secuaces, sus compinches, mejor dicho, lo malo que los manda. Le dice: ay no, vayan ustedes. Si este está difícil, le dice: bueno, acompáñenlo 10 más, 20 más. Por eso dice las Escrituras que cuando nosotros conocemos del Evangelio y nos desviamos del proceder de la palabra de Dios, vienen 7 peores de los que uno tenía y hacen morada. ¿Y cómo la encontraron? Uy, qué linda esta casa, dice, está pintada, está amoblada, está así, así. Pero, ¿qué van a hacer? Ellos vienen
esos demonios, que el Señor los reprenda, y se recuestan ahí. ¿Y quién le abrió a esos demonios? Usted, mi amado. ¿Cómo le abrió? Con lo que estábamos mirando hace un momento, cuando hay idolatrías, hechicerías, blasfemias, divisiones, mentiras, todas esas cosas. Es ahí donde abre. No, pero es que yo dije una mentirita. Por esa mentirita entra. Satanás le encanta dañar, destruir. Él vino a matar, a dividir y a destruir. Pero entonces resulta de que tenemos que tener cuidado con esos templos, con esas imágenes, con esas cosas creadas, con la idolatría. ¿Por qué es necesario? Vamos a darnos cuenta que cuando Salomón construyó un templo, la intención de Salomón era algo para Dios. Era algo para Dios. El templo de Salomón, vamos a mirar, no sé cuántos de ustedes conozcan, los que conocen del Evangelio, gloria a Dios, y han de saber que existió un templo de Salomón, pero hay gente que no lo sabe. Entonces acompáñenme, por favor, acompáñenos. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Del 2 al 21, para que usted estudie. Recuerde que dejamos tareas. Hágalo, estudie, por favor. Pero lo vamos a tomar nosotros desde el versículo 6 al 10. ¿Listo? Entonces, lo tomamos desde el versículo 6 hasta el 8. Dice: y él me dijo, tu hijo, o sea, lo que hablábamos hace un momento, tu hijo, le dijo al rey David, es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día, lo que acabamos de ver y dejamos tarea. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Amén. Esta palabra es piel del Señor. Mira acá tan hermoso, dice, nos dice, Dios habla hoy, dice, el Señor también me dijo, tu hijo Salomón será quien construya mi templo y mis atrios, porque lo he escogido como mi hijo y yo seré un padre para él. Dios Padre le ha escogido a usted como lo escogió a Jesús, me ha escogido a mí. Dijo, el Señor también me dijo, tu hijo Salomón, usted declare con su boca. Recuerden en la vigilia que nosotros tenemos autoridad, con su boca declárelo, dice, tu hijo Salomón. Entonces usted diga, yo lo digo, nuestros hijos, ellos van a seguir, van a recibir ese heredar que lo vamos a dejar como herencia a nuestros hijos. ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Las nuevas criaturas que somos ahora en Cristo Jesús. Vamos a transmitir la herencia que hemos recibido, de la que estamos trabajando en la obra encomendada por Dios. Dice, construye mi templo y mis atrios. ¿Cuál templo? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. Porque lo he escogido como hijo. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, vamos a ser hijos de Dios. Y yo seré padre. ¿Quién es nuestro padre? El Padre Dios. Y afirmaré su reino para siempre. Si él sigue esforzándose en cumplir mis mandamientos y disposiciones como hasta el día de hoy. Ahora pues, en presencia de todo Israel, de esta asamblea del Señor y de nuestro Dios, que nos escucha, guarden con empeño todos los mandamientos del Señor, el Dios de ustedes,
para que en este hermoso país continúe siendo propiedad de ustedes y luego puedan dejárselo para siempre en herencia a sus hijos. Amén. Dios quiere que le dejemos una herencia y le estaba dando una promesa, como lo hizo con el hijo del rey David, que fue Salomón. Había una promesa, Dios Padre iba a ser el padre de él y de todos los hijos de él. Son promesas. Recuerde que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y resulta que en Primera de Reyes 6, 1:38 dice: el templo es edificado por el rey Salomón, hijo del rey David. ¿Dónde se construyó este templo? Primera de Reyes, perdóneme. Primera de Reyes 6, 1:38, para que usted lo estudie. El templo se construyó en el monte Sinaí, o monte de Oreb, situado al noreste de Egipto. Usted puede verificarlo, que esto es así, en Hechos 7:38, lo puede verificar. Para ir avanzando, resulta de que este templo fue destruido en varias ocasiones, el templo de Salomón. La destrucción del templo, de este templo del rey Salomón, sucedió, verifiquémoslo por favor, en Jeremías 52, 1:34. La destrucción del templo. ¿Quién lo vino a destruir? Lo vino a destruir un rey que fue el sucesor de el que vino ¿qué le puedo decir? A tomar el cargo del rey Salomón, que fue el reinado en el tiempo del rey Sedequías en Jerusalén. ¿Qué pasó? Tuvo una falla, tuvo una falta. Dicen las escrituras, ¿ya lo tiene? ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 52 del 1 al 34. Eso, entonces, mire, léalo por favor en el versículo 2 y 3. Jeremías, espérame, es que yo estaba escribiendo. Ah, ya. Jeremías. Entonces, espere, yo lo busco. Jeremías 52. Lo voy a mirar desde el versículo 2. Desde dice el 2, así, sí. Ya lo tengo. Ya, haga el favor. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién hizo lo malo? El rey Sedequías. Sedequías, ajá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarles de su presencia, y se rebeló Sedequías como el rey de Babilonia. Amén. Mire, ¿quién era el rey de Babilonia? Este rey de Babilonia fue el rey Nabucodonosor. Este fue el rey que se rebeló, que no quería hacer lo que Dios quería. Eso lo estuvimos viendo en el culto del miércoles, en el sermón que tuvimos el miércoles, que él hizo una estatua muy grande de oro y querían que se postraran ante él. Pero gente que conoce del evangelio saben que eso a Dios no le gusta. Entonces dice, en el versículo 3, que ya lo acaba de leer mi esposo, dice, la caída de Jerusalén. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. O sea, este hombre estaba enceguecido. ¿Y qué pasó? Y resulta que en el año 11 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén. En el versículo 13, ahí mismo dice que Nabuzoradán, dice, capitán de guardia, quemó la casa de Jehová. ¿Cuál casa? El templo que había hecho Salomón. El templo que había hecho Salomón. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey. Y todas las casas de Jerusalén destruyó con fuego y todo edificio grande. Miremos en el versículo 13, porque hay que confrontar la palabra. No podemos creer todo lo que nos diga. Destrucción del templo, dice.
e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente las casas de todos los personajes notables. ¿Quién lo hizo? El día, ¿cuándo sucedió esto? El día del mes quinto del año 19 del reinado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, ministro del rey y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén. Él fue el que vino a destruir el templo. ¿Cómo lo destruyó? Con fuego, y todo edificio grande lo destruyó. Su destrucción en el año 510 y 515 por el imperio babilónico fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia situada cerca de la actual ciudad de Hilla, o sea, de Irak. En este momento, ahí estaba situado esta destrucción, Babilonia, todo lo que es lo de Babilonia. ¿Listo? En Irán. ¿Perdón? Irán. Irán. Fue la capital del antiguo reino babilónico. Vaya usted atando cabos. Antiguo reino babilónico. Ahora en este tiempo dice que es escasas ruinas ubicadas en el actual Irán. Y esas ruinas las tienen en este tiempo como un patrimonio de la humanidad. En este tiempo la tienen, ese templo, ¿listo? Pero resulta de que vino alguien y quiso reconstruir ese templo. ¿Y quién lo vino a reconstruir? Lo vino a reconstruir por Zorobabel o Sesbazar se llama. En el año 516 antes de Cristo. Lo vino a reconstruir. Miremos cómo lo reconstruyó. Esdras 1:7. Esdras. El libro de Esdras. Ajá. Esdras 1, del 7 al 11. Miremos cuál fue la reconstrucción. ¿Listo? Del 7 a 11. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. O sea, Nabucodonosor tomó todo lo que había tenido, los utensilios, todo lo que tenía, había puesto el rey Salomón, lo llevó para él, para tomar, para servir, para hacer fiestas. Eso fue tremendo. Eso ya hemos de tener una enseñanza del rey Nabucodonosor. Había sacado de Jerusalén, llevando el templo al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitrates, el tesorero, quien después de contarlo los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y 29 cuchillos. 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. En total de los objetos, plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén al regresar de Babilonia con los desterrados. O sea, se fueron a construir ese templo. ¿Listo? Pero también dice que Sesbazar reedifica el templo de Salomón. ¿Cómo lo reedifica? En Esdras 2:68, miremos cómo lo levanta nuevamente. ¿Listo? 2:68. Algunos jefes de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo de Dios. El templo que había hecho Salomón. ¿Listo? Esdras, capítulo. Cuando ellos hicieron esta reconstrucción,
dice que algunos jefes cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias, sin obligar a nadie, para la casa de Dios, para reedificarla. ¿Cuánto se demoraron en reconstruir lo que estos personajes ya habían hecho con la casa? Sobre todo Nabucodonosor, que fue el primero en meterle mano con ese capitán que él tenía. Se demoró en levantar ese templo 46 años para reedificarlo. Ustedes se acuerdan que Jesús les dijo que él iba a levantar en 3 días el templo, y los sacerdotes dijeron que cómo lo iba a hacer si se habían demorado 46 años en hacerlo. Y él se refería al otro templo. ¿A qué se refirió Jesús? Él se refería al templo que se levantaría cuando él moriría, que nosotros seríamos ese templo después de la muerte. Nosotros es ahí donde nosotros nacemos y somos el templo de Dios viviente. Amén. Y miremos, dice que fue terminada en Esdras 5. Terminada, miremos que fue terminada. En Esdras 5 dice 1:17. Dice, la reconstrucción del templo. Es importante mirar esto, mis amados. Es importante aprender. Reconstrucción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comunicaron a los judíos de Judá y Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte de su Señor, el Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Zorobabel, se pusieron a trabajar de nuevo en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Estaban reconstruyendo ese templo. Dice que, pero Tanetai, dice, que era gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Borzonai y sus compañeros fueron a decirles, ¿quién les ha dado órdenes de construir este templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Sin embargo, edificio. La palabra de Dios dice, eso lo vamos a ir avanzando, que nosotros somos edificio de Dios, morada de Dios, templo del Dios viviente. Amén. Sin embargo, Dios protegía a los diligentes judíos, así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío y se recibiera la respuesta. Esta es una copia de la carta, dice, de Tatenaí, gobernador de la provincia del oeste de Éufrates. Miremos un poquito para ir avanzando por cuestión del tiempo. Dice que ellos, al llevarle todo esto a este rey, habían dado órdenes, y como Dios tocaba el corazón, dado órdenes, dice, a los judíos de reconstruir el templo y recubrirlo de madera, pero Dios no iba a permitir que nada pudiera poner ese obstáculo de la reconstrucción del templo, porque era para el Señor. Resulta de que ellos respondieron cuando se dieron cuenta de que iban a levantar el templo. Dice que ellos no respondieron que adoraran al Dios del cielo y de la tierra. O sea, se dieron cuenta que había una respuesta, que no iba a haber obstáculos de hacer la reconstrucción del templo de Salomón. Un templo que fue reconstruido, pero para avanzar un poquito, cuando ellos pusieron tanto empeño en reconstruir este templo, mis amados, resulta de que vino algo después de haberlo terminado el templo. Pero ¿dónde está ese templo en el tiempo de ahora? Resulta de que vino otro ataque y destruyeron el templo, lo dejaron como ustedes lo pueden verificar ahora. Yo coloqué unas imágenes, cómo era el templo de Salomón y cómo es el templo ahora. ¿Qué hay
de ese templo? ¿Qué queda en ese templo después de la tercera destrucción? ¿Qué hay? ¿Qué hay, amor? No, ruinas, entiendo yo que hizo. No, ahora quedó de esas ruinas, hay algo donde va mucha gente y se desplaza. El muro de los lamentos. Eso quedó después de la tercera destrucción. ¿Quién hizo esa destrucción? Sisac destruye parte del templo. Y viene nuevamente, la empieza a reconstruir. Pero viene en el año 70 por Nerón, que mandó a sus generales, a Tito, a destruir a Jerusalén con ¿sabe quién? ¿Con quién vinieron a destruir? Con los romanos. El pueblo romano, con las legiones romanas a Jerusalén y al templo durante la revuelta de los celotes. Y con eso vamos a ir terminando, porque quiero terminar esto para pasar al templo, al verdadero templo. ¿Listo? Y eso ya lo tendríamos que ver el sábado. Dice, los celotes, cuando viene esa destrucción en el año 70, dice, los celotes, movimiento político nacionalista de su época, se enfrentaron a fariseos y saduceos por dinero. Simón el Celote, actualmente, después de destruir el templo, quedó el muro de los lamentos, que está actualmente. Y resulta de que la escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén será construido con el avivamiento del Mesías del judaísmo. Ellos están esperando al Mesías para reconstruir, digámoslo, o construir el templo que construyó Salomón. Pero no se dan cuenta que ya el templo ya está construido y que el Mesías sí vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo vieron. Andaba entre nosotros, pero no lo vieron. Entonces vamos a mirar cuál es el verdadero templo, porque hay unos requisitos, unas escalas de ese verdadero templo. Amén. Entonces, lástima que por el tiempo esto es mucho más avanzado, el estudio es extenso, hay que escudriñar mucho. Pero yo lo que quiero es llegar a lo más importante. Tenía que dar esta pequeña enseñanza para poder llegar al verdadero templo de Dios. Amén. Entonces, espero y confío en el nombre del Señor que ustedes hayan entendido un poquito. Por eso se deja para que ustedes puedan estudiar. ¿Listo? Y con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a mirar que el templo ya está construido. Así que el tercer templo ya está construido. Y lo vamos a ver el día sábado. Así que déjenme orar en el nombre del Señor esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros, por los que van a mirar después esta transmisión. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Que Dios sea tocando corazones, transformándonos y enseñándonos conforme a los planes que Dios ya tiene establecidos para cada uno de nosotros y conforme a los propósitos de Dios. También, mis amados, antes de que se me pase, invitándolos, una invitación para este miércoles, los que quieran ayunar, orar, estar en la intimidad con el Señor, sería muy bueno hacerlo, mis amados. Yo les recomiendo, usted no se va a morir del hambre por un día, unas horas que usted ayune para el Señor. Y en la noche nos acompañan. Si tienen vino en su casa, por favor, acompáñanos, una porción de pan. Si no tienen vino, entonces un poquito de agua y pan, que eso no nos falta a ninguno en la casa. ¿Listo? Así que los invitamos para este miércoles, para la Santa Cena, ayuno y oración. Y comparta este mensaje, es una invitación.
También en esta noche queremos orar por nuestro hermano de la iglesia, nuestro hermano Ferdi, que está hoy de cumpleaños. Que Papito Dios le bendiga su vida. Padre Dios, Señor Jesús, hoy te entregamos, oh bendito Dios, la vida de tu hijo Ferdi, Señor. Está cumpliendo un año más, oh Señor. Solo que él, Señor, tiene un nuevo nacimiento. Señor, él está trabajando, Señor, en la obra encomendada que tú le has dado, Señor. Bendícelo, protégelo a él y a su amada, a su nena, Señor. Bendice su hogar, Papito Dios. Guarda su entrada, guarda su salida. Que este cumpleaños sea día a día para tu gloria y tu honra, Papito Dios. Que te exaltes, Señor. Que él, Señor, sea ese vaso frágil donde tú puedes habitar, instruirlo, Señor, conducirlo, convirtiéndolo, bendito Dios, en un verdadero sacerdote, Señor Jesús. Bendice el cumpleaños de Ferdi, Señor Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y hermana que se hayan conectado esta noche. Guárdalos, protégelos, ayúdalos, dirígelos, oh Señor. Haz y bendice, Señor, esa morada, ese lugar donde tú quieres habitar, Señor, con los mejores, oh Señor, utensilios que son, Señor, obediencia, humildad, Señor, apartados para ti, Señor. Bendice a todos y cada uno de nosotros. Nos preparamos, oh Señor, en esta noche para recibir tu dirección y recibir, Señor, esa gran gratificación que es ser nosotros llamados hijos de Dios. Gracias, Papito Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amén. Feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles.